Eh, a todos aquí a compartir la presentación con nosotros, como los que estáis online. Lo primero es deciros que vais a tener la presentación. Se os va a enviar a todos por email, a todos los que os habéis apuntado online, a los que habéis venido aquí, por supuesto, os la vamos a enviar y a partir de mañana va a estar grabada la presentación en el canal del colegio. Bueno, como colegiado más, es un honor estar otra vez aquí. Ya hacía bastante tiempo que no veníamos a hacer una presentación dentro del colegio y ya parte de los temas que vamos a ver aquí ya los vimos hace 8 años, o sea que vamos a comentar un poco sobre todo las modificaciones que ha habido y los cambios. Espero que sea interesante para vosotros. Es mucho temario, hemos intentado resumirlo en una hora, a lo mejor es un poquitín pesado, muy rápido, pero vamos, os invito más adelante a ampliar un poquitín la información. Bueno, el programa que vamos a ver son 4 puntos. No hemos querido extenderlo mucho más por el tiempo que tenemos y por no hacerlo muy pesado. Un poco es hablar sobre todos los criterios de diseño en UTAS. Después comentaros el reglamento de ecodiseño, que ya es un reglamento que todos conocéis y está en vigor y actualmente tenemos que cumplirlo, y las modificaciones que se prevén este año que salgan publicadas. Os vamos a comentar un poco el borrador, aunque vais a ver un poquitín, no es oficial todavía porque se está todavía a fecha de hoy. Ayer se debatió en Berlín sobre todo estos temas, o sea que todavía están con cambios y aprobaciones. Luego vamos a ver los sistemas de recuperación de energía en los sistemas aire-aire, los más habituales, y al final una serie de criterios de diseño de mejora de calidad y eficiencia de aire. Bueno, una UTA, todo el mundo, o una unidad de tratamiento de aire, el objetivo que tiene, como veis, la podéis ver desde fuera, es un equipo que el objetivo que tiene es realizar un tratamiento del aire, climatizar, enfriar, calentar, humectar y filtrar el aire. Por fuera pueden parecer todas iguales, pero por dentro la verdad es que son bastante complejas y tienen cada una un poco, está hecha un poco a medida. Pueden tener muchísimos componentes, desde unos, por lo cual un poco es una unidad un poco hecha a medida para cada proyecto. Por supuesto que hay unidades un poco estándar que se pueden poner en el mercado, pero hay que tener muchas consideraciones en cuenta a la hora de realizar un proyecto con unidad de tratamiento de aire. Por lo que un poco podemos decir que una unidad de tratamiento de aire es un equipo, un traje hecho a medida para cada proyecto. Y hay que tener en cuenta muchísimas variables a la hora de realizar el proyecto. Nosotros pedimos muchísima información, se nos aporta lo que se puede en un momento dado, como a vosotros, para realizar el proyecto, pero es importante tenerlos en cuenta porque luego al final no se tienen en cuenta cosas que luego a la hora de funcionar pues dan problemas. Por ejemplo, ahí veis 4 fotos de equipos montados, como pueden ir en 2 alturas, tumbados, sobre bancadas, cerca del mar. Hay millones de disposiciones. Puede haber problemas de ruido, con lo cual se incorporan silenciadores para evitar el tema de ruido si hay zonas colindantes en las que puede producir ruido. El tema de las capotas, hay incluso en zonas donde puede haber mucha eh, humedad o lluvia constante, hay capotas incluso especiales que llevan incluso separador de gotas y bandejas de condensados para evitar que entre agua a las primeras secciones de los climatizadores. Esto a veces es en zonas donde llueve mucho, es muy importante porque mantener las primeras etapas de filtración secas es fundamental para tener un rendimiento efectivo de las unidades de tratamiento de aire. Luego, el lugar de instalación es fundamental. Una de las cosas que se tiene que tener en cuenta es la corrosión atmosférica del ambiente donde se va a montar. Entonces, esta corrosión puede venir de muchas maneras, tanto de industrias que generan óxidos de azufre, o porque están cerca del mar, cloritos, o por unas combinaciones de temperatura y humedad que están produciendo condensaciones. Hay que tenerlo en cuenta y hay una norma, que es la ISO 12944, que establece 3 grupos de duración de los equipos en función del tipo de ambiente donde se montan. Unas que son muy bajos, de 2 a 5 años, otro medio de 5 a 15 años y un alto de más de 15 años. Tenéis que pensar que un poco que la vida útil de una UTA, en teoría, está entre unos 17 y 20 años aproximadamente. Y el objetivo que tenemos que intentar es que el equipo que montemos es que dure ese tiempo para el cual está previsto.
Y si no, nos podemos encontrar lo que nos pasa habitualmente, que un equipo dura menos del que está previsto, hay que cambiarlo y la propiedad tiene que hacer una doble inversión en un tiempo menos del habitual. Aquí no lo veis bien, lo vais a ver más mejor en la presentación. Lo que he puesto es un poco una presentación, un poco lo que dice la norma, la 12.944, en función del tipo de ambiente corrosivo, que ellos lo establecen con una clase C, C1, C2, C3 y C4. El tipo de, si es el equipo está montado en interior o exterior, qué tipo de tratamiento tienen que tener por lo menos las unidades de tratamiento de aire. Incluso en ambientes salinos, distingue un poco en función del tipo de salinidad que tiene el mar. Si es un mar con muy poca salinidad, media o baja, el tratamiento va a ser más elevado. Y eso depende muchísimo de las temperaturas del mar. No es lo mismo la salinidad del Mediterráneo que la del Atlántico. Entonces, por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo de una máquina que sería directamente montada en ambiente marino, offshore, ya tendría que tener un tratamiento de los más elevados, que sería un tratamiento C5M. No como lo que vamos a comentar son mínimos, mínimos, lo que se pide un poco es para unidades interiores y exteriores que estén montadas en interior y exterior en un ambiente habitual, la categoría mínima que se pide es un C3. Y en un ambiente corrosivo normal, que podría ser un ambiente de piscina, una categoría C4. Eso es el mínimo. Luego ya de ahí podemos subir un poco en función de lo que consideremos. Entonces, tanto los materiales o las pinturas o los tratamientos que tengamos dentro de la unidad de tratamiento de aire tienen que estar preparados para estos ambientes. Luego también hay que considerar mucho las temperaturas donde vamos a instalar los equipos y si son en ambientes con temperaturas muy bajas, por debajo de 0 grados o temperaturas de -15, -20 grados, tenemos que tener en cuenta que se pueden congelar elementos internos, como baterías, recuperadores de calor y otros elementos. Hay que montar termostatos de protección con capilares o incluso montar sondas de presión para ver que en los intercambiadores no se produce, como veis en la foto, hielo que puede incluso romperlo el intercambiador. Al final normalmente suele pasar en zonas muy frías, en el cual el aire de retorno del recuperador empieza a producir condensaciones y baja por debajo de la temperatura, se forma hielo. Ese hielo en las placas, que son una serie de placas, al final termina reventándolas. Entonces esto se suele controlar con el control o con sistemas digamos, que detectan que empieza a haber un aumento de presión en los recuperadores por encima de un cierto valor para protegerlos. También, no solo por bajas temperaturas, sino por muy altas temperaturas, hay que proteger a los equipos que van el aire, digamos, que va por dentro de los climatizadores. Si pasamos de más 40 grados, los motores normalmente no están preparados para estas temperaturas y pueden empezar a sufrir. Entonces ya tenemos que poner motores fuera o ponerles una serie de protecciones que vamos a ver un poco más adelante. Otra cosa muy importante es el cálculo de los sifones. Nos hemos encontrado muchísimos problemas con bandejas de condensados que no consiguen desaguar y hay que hacer un cálculo realmente de los sifones. Esto es tanto en el lado de impulsión, en presión, como en el lado de aspiración, que el cálculo es un poquitín diferente. Os he puesto dos ejemplos de un lado y otro para que se vean. Entonces, como estén situados en el lado de presión, me refiero es si están, digamos, detrás de aguas abajo del ventilador o en el lado de aspiración, si estos elementos, estos desagües están antes de lo que es el ventilador. Y otra cosa muy importante es el lugar de instalación. Cómo vamos a llegar los climatizadores, los equipos hasta la instalación? ¿Por dónde van a acceder? Tenemos que medir un poco, sobre todo tener en cuenta esto, porque los climatizadores se pueden suministrar en un solo bloque, en varios módulos. En nuestro caso, se pueden mandar incluso modulares. O sea, hay que ver, una vez que están, por ejemplo, en esa sala, donde supuestamente tenemos que meter los equipos, si no caben por la altura, ponerlos uno al lado de otro, los dos trenes, el de impulsión y a lo mejor en la extracción, como podéis ver en la foto. Y hay incluso la posibilidad, que nosotros también la tenemos, es de mandarlo totalmente desmontado. Módulos, paneles y todo eso para montarlo in situ dentro de una sala en la cual es imposible entrarlo por puertas y acceso. Bueno, la aplicación es fundamental, es una de las variables que más influyen en el diseño de los climatizadores. No es lo mismo para la industria del automóvil que la industria alimentaria, farmacéutica, química o esto. Entonces, tenemos que tener en cuenta un poco todos los requisitos que nos piden para estos proyectos
En la industria del automóvil hay aplicaciones especiales, por ejemplo, en salas de pintura se requiere equipos ya sin silicona que pueden dañar lo que es la pintura, y en soluciones higiénicas para hospitales hay que cumplir una serie de normas que ya nos vienen marcados. Aquí, por ejemplo, la norma que seguimos en la 100-173, que es del 2005, ya bastantes años y está a punto de salir la nueva modificación. Pero en Alemania, por ejemplo, ellos siguen la DIN 1946 en su parte 4 y la VDI 6022, que también establece una serie de requisitos. Cada país tiene sus propias normas y hay que tenerlas en cuenta a la hora del diseño de los equipos. Por ejemplo, la DIN 1946, sobre todo y la VDI, exige que todos los componentes puedan ser accesibles por ambos lados, que se puedan inspeccionar, una serie de elementos, virillas para los quirófanos, que todas las bandejas sean en 3 dimensiones para que pueda evacuar el aire. Esto, una de las ventajas que tienen las bandejas tridimensionales, es que una vez que paras el ventilador, la bandeja, todo el agua se desagua de la bandeja, no se queda almacenada y evitas la proliferación de bacterias y hongos dentro de los equipos. Entonces, eso, y sobre todo el material. Hay distintos materiales de bandejas. Normalmente casi todos los fabricantes lo que montan es acero inoxidable AI 316. Luego también otra cosa que pide también son marcos, todo el interior en las zonas críticas de inoxidable, pero también lo que son marcos, que es bastante importante, y en las aletas de las baterías una distancia mínima, tanto en las de frío como en las de calor, y un número máximo de filas para que se pueda limpiar perfectamente y no se forme suciedad dentro de los intercambiadores. Por supuesto, que todas las superficies sean lisas, que no se acumule residuos en las esquinas, y no tengan poros y que sean inertes. Los plásticos en los equipos de tratamiento de aire se evitan, y sobre todo en las aplicaciones higiénicas, y si no, tienen que estar certificados que no pueden producir bacterias. Entonces, todo lo que es, por ejemplo, un climatizador con un elemento de plástico incorporado que cumpliera la DIN 1946 tendría que estar certificado que no produzca bacterias ese tipo de plástico, y se le hacen pruebas. Nosotros, por ejemplo, las juntas son también desmontables para que se puedan limpiar perfectamente. Y en los ventiladores, una de las cosas que es muy útil es que vengan montados en la pared. Ahora ya con los nuevos ventiladores EC que van montados directamente en la pared, dejas toda la parte de abajo del suelo totalmente accesible para limpiar, y es una aplicación bastante higiénica. Por supuesto, lo de las compuertas, hay clases de eficiencia de las compuertas que vamos a ver un poquitín más adelante, pero para este tipo de aplicaciones, como mínimo tipo 3 y 4, lo vamos a ver en un momento. Luego también hay una serie de requisitos mínimos cuando tienes un equipo, un climatizador, que son sobre todo las características mecánicas y térmicas de lo que es la estructura del climatizador. Cada fabricante tiene unos valores, aunque ya se igualan bastante estos parámetros para todos. Hay una norma que es la 1886, la EN 1886, que viene del 2009, y ahora mismo está justo en este periodo, en 2024, está en periodo de modificación. O sea que va a salir en la modificación en breve. Vamos a ver un poco sobre todo el borrador, vamos a establecernos con lo que teníamos hasta ahora, y vamos a ver un poco sobre todo los cambios. Entonces, en esta norma, sobre todo lo que nos establece son un poco unos factores de la carcasa, que es la tramitancia térmica, los puentes térmicos, la resistencia de la mecánica de la carcasa, las fugas de la carcasa y de filtro. Todos estos vienen una serie de valores de cada uno, de 1 a 5, de 1 a 5 como podéis ver allí, y de 1 a 3. Siempre el 1 es el mejor valor. Entonces, al final, si queréis comparar un equipo con otro, para que os quede un poco valor, los valores menores son los que mejor eh, rendimiento tienen. Lo vamos a ver ahora. Esto cambia un poquitín en el tema de las compuertas, que siguen otra norma, que es la EN 1751, y ahí en las compuertas es al revés. La clasificación es de 0 a 4, pero las compuertas tipo 4 son las mejores. Vamos a empezar un poco a ver estos parámetros y ver la importancia que tienen, digamos, en números. La tramitancia térmica, al final, es un poco las pérdidas que tiene el equipo, el climatizador, que va a depender sobre todo de la superficie y de las temperaturas de los dos flujos, la que estemos trabajando dentro del climatizador y la que haya fuera en sala o en el exterior. Al menos se pide T4 en unidades sin tratamiento térmico, es decir, que no tengan baterías ni de frío ni de calor, y al menos T3 en unidades con tratamiento de calor y frío,
Es decir, como veis, lo que nos pide es una mejor eficiencia en equipos que ya pueden tener un tratamiento térmico montado. ¿Y en qué nos repercute esto? El tratamiento térmico, sobre todo, lo que nos importa a nosotros es en dinero, porque son pérdidas que estamos perdiendo. Ahí os he puesto un pequeño ejemplo de un climatizador de unos 20.000 metros cúbicos, que al final tiene una superficie útil más o menos de unos 10 metros de superficie, y con T4, que sería el peor de los valores, estamos perdiendo aproximadamente unos 5 kilovatios. Un valor ya de T1, que sería una tramitancia térmica muy buena, estaríamos en 1,25 kilovatios. Luego esto lo multiplicamos por el número de horas y tendremos la energía en kilovatios hora que se está perdiendo realmente en uso. Para que veáis un poco las diferencias, simplemente un poco que veáis un poco los ratios. Veis que prácticamente de T2 a T4 casi doblamos las pérdidas. Entonces, donde está el dinero, donde perdemos el dinero es en este valor, y luego el factor de puentes térmicos que lo tenéis ahí señalado son las condensaciones. Las condensaciones al final que se pueden producir dentro del climatizador y que no son nada buenas, sobre todo en temas higiénicos o cuando estamos trabajando con grandes diferencias de temperatura o humedad con respecto al local o con los flujos que estamos trabajando. Como veis, lo único, como mínimo se pide en unidades exteriores que sea TB2, un poco en función de si son zonas muy frías o con una humedad relativa de retorno muy elevada. Y en otros casos, cuando usamos, por ejemplo, humectadores en invierno, al menos TB3. Y en unidades interiores, también TB2 y TB3. Estos son los valores mínimos, pero de ahí todo lo que se pueda mejorar, por supuesto, mejora el equipo. Esto por ahora parece que no va a cambiar mucho. Lo que sí va a cambiar es la resistencia mecánica de los equipos, que hasta ahora es una clase que se llama D. Te establecen también unos parámetros de 1, de 2 y de 3. Si le hacen una prueba de presión al climatizador, ven cómo flecha el climatizador y si es capaz de volver a su posición inicial. Hasta ahora lo que se está pidiendo como mínimo es un valor de 2, pero la prueba esta va a cambiar en el 2024 y se va a hacer unas pruebas a los climatizadores y te vamos a decir, tu climatizador está certificado para aguantar hasta 2.000 pascales, hasta 1.600, hasta 1.250 o hasta 1.000 pascales. Entonces esto va a ser importante sobre todo cuando trabajemos con equipos que trabajan a gran presión, sobre todo en el lado de impulsión, pues nos va a interesar tener certificado el equipo para estos valores de presión que sobre todo suele ser en aplicaciones donde utilizamos sobre todo filtros solutos o una red de conducto bastante elevada. Las fugas de carcasa es uno de los parámetros, yo creo, fundamentales. Y lo vamos a ver ahora mismo. La prueba que hace la norma son dos pruebas. Una de ven cómo fuga el climatizador, tanto una prueba positiva a 400 pascales y otra a menos 700, y ven los metros cúbicos o los litros segundo que pierde por metro cuadrado en el climatizador. Establece como tres códigos, tres valores, L1, L2 y L3. El L1 es el más bajo, menos fugas, con la misma prueba de presión. Entonces, lo que se está pidiendo como mínimo es un L2 mínimo que, como veis, son 0,44 litros segundo por metro cuadrado. Pero para una aplicación higiénica o de alto, lo que se requiere ya sería L1, unas fugas muy bajas. Y vamos a ver en lo que se traduce estos parámetros. También en la prueba de presión positiva de 700 pascales, como veis, ahí se pide como mínimo 0,63, que es un L2, y sería un L1. En este caso, para una aplicación higiénica. Aquí he puesto un ejemplo para que veáis un poco en qué se traduce esto. Con un equipo, por ejemplo, en este caso nuestro, un CRL 13.500, que está moviendo un caudal nominal de unos 13.500 y tiene una superficie total de unos 15 metros cuadrados. Lo divido en la parte positiva de presión positiva, que es todo lo que está impulsando aguas abajo de los ventiladores, y la parte que queda en presión negativa. Como veis en el climatizador, solo las secciones 4 y 5 son las que están digamos, en presión positiva, por eso el área es mucho más pequeña que el lado de presión negativa. Si fuéramos un equipo L3, estaríamos hablando de unas pérdidas en el lado positivo de unos 56,88 metros cúbicos hora, que estamos hablando de un 0,42, y en el lado negativo de 24. En el lado negativo veis que es mucho más bajo por esto. Y un L1 bajaríamos las fugas muchísimo más. En este caso veis que las fugas, perdón, disminuyen muchísimo más. Creo que cometí un error ahí porque
Bueno, el lado como comentaba antes, en el L3, la primera prueba sería el lado de presión negativa, correcto, y el segundo positiva. Y el L1, las fugas son mucho más bajas. Entonces, si al final sumamos las fugas totales del climatizador, vemos que en el primer ejemplo, en el L3, estamos hablando de unos 90 metros cúbicos hora para el mismo climatizador con la misma presión, y en el segundo estamos hablando de unos 9 metros cúbicos hora al final. Estamos hablando de casi prácticamente 10 veces más de fugas a través del climatizador. Esto parece que no es importante, pero sí es muy importante, sobre todo para, estamos tratando, climatizando, nos estamos gastando dinero en un equipo, en un ventilador, para luego tenerlo fugas dentro del climatizador. Se supone que los climatizadores son totalmente estancos y que no tienen fugas. Eso no es así, realmente. Realmente sí, siempre tienen fugas, pero hay que intentar minimizarlas al máximo. Entonces, una de las cosas es, ya que tienes un equipo normal, intenta no agujerearle, no perforar, no hacer perforaciones, porque te estás cargando un poco todos los rendimientos que tiene el equipo una vez que te vienen de fábrica. Hay que intentar, sobre todo, hacerlo bastante estanco. Para aplicaciones higiénicas, por ejemplo, veis que el lado de presión positiva, tener el ventilador impulsando contra ciertos elementos, hace que el aire, digamos, las fugas, vayan de dentro hacia afuera del climatizador, en vez de tenerlo aspiración. Entonces, eso puede ser muy interesante si tener el mayor número de elementos en aplicaciones higiénicas, digamos, en el lado de aguas abajo del ventilador, para evitar que haya infiltraciones de aire, de partículas dentro del climatizador que se metan dentro de la sala y puedan disminuir la calidad de aire interior de los equipos. Luego también nos gastamos un dinero, pero hay que, digamos, los filtros que ponemos, en teoría, para tener una filtración del aire que se calculan en función de la calidad de aire el exterior e interior que queremos conseguir, deben de tener un marco que produzca una estanquidad mínima. Entonces, para cada filtro ya se establece unas fugas de bypass del filtro, que son las fugas que se producen dentro del marco. Luego veremos los tipos de filtros y comentaremos el tema de las fugas. Y las compuertas también. Las compuertas, al final, lo que se hacen es se certifican las compuertas un poco en función de la cantidad de fugas que pueden tener, que se le hace una presión, una prueba de presión, como veis ahí, y se ve lo que va fugando. Las compuertas tipo 4, como veis, al final el factor por el que multiplica la presión es muchísimo más bajo y tenemos muchas menos pérdidas que en el tipo 1, por ejemplo. Lo que se recomienda es, como mínimo, clase 2 en compuertas que se puedan cerrar mientras el sistema está funcionando. ¿Y qué es lo que quiere decir con esto? Imaginaros que tenéis una compuerta de recirculación en un climatizador y el climatizador está trabajando en ese momento 100% aire exterior. Esa compuerta, que permanece cerrada en un momento dado, tiene que ser totalmente estanca para evitar que parte del aire de retorno se vuelva a meter dentro de la sala. Porque si estamos por alguna disposición, el ventilador está tirando de ese aire, el aire ya sabéis que va por el camino más sencillo que le permite, y lo que hace es que tira siempre por el sitio más sencillo. Va a tirar del aire de retorno en vez del supuestamente aire exterior, y vamos a disminuir la calidad de aire interior. Si tenemos sondas de calidad en la sala que nos están midiendo parámetros para mantener una cierta calidad de aire, al tener recirculación de ese aire, no conseguimos llegar a los objetivos y nos va a obligar al ventilador a subir revoluciones. Vamos a consumir más energía para llegar a los mismos parámetros. Y en aplicaciones higiénicas, al menos tipo 3, que es una estanquidad bastante elevada, aunque se puede conseguir el tipo 4. Aquí tenéis un poco el mismo valores de la fórmula puestas en el gráfico, que podéis ver un poco la presión, y simplemente comentaros algún tipo de compuerta especial, como algunas incluso con precalentamiento, con resistencias eléctricas para calentar el aire en zonas muy, muy frías. O ahora mismo es muy habitual los fan wall, consiste en poner varios ventiladores en vez de uno solo dentro de una misma estructura para dar el caudal de aire requerido. Lo que estamos poniendo o sugiriendo es poner, y además lo estamos haciendo, es poner compuertas de sobrepresión antes de los ventiladores, para el momento que se te pare a uno o por alguna razón lo puedas dejar aislado totalmente el sistema y trabajen los otros tres. Imaginaos que para por alguna razón, en el ejemplo que tenéis, hay un firewall de 4 equipos, se para uno o dos ventiladores, las compuertas de sobrepresión dejan aislado totalmente ese sistema y evitan un cortocircuito de aire de un lado a otro,
que al final, por ejemplo, si estamos trabajando con presión constante, no conseguimos llegar a los valores adecuados porque una parte del aire entra sin estar turbinado dentro del sistema. Y en motores, que os voy a decir, un poco es el corazón de la unidad de tratamiento de aire. Aquí es donde más avances se está viendo últimamente. Me voy a centrar ya prácticamente en los que solo usamos ya habitualmente, que son los motores AC con variador de frecuencia o los motores EC. Y dentro de los motores EC vamos a ver dos tipos nuevos que a lo mejor no los conocéis tanto, que es el aislado y el híbrido. Los rendimientos ya cada día son más elevados, se mejoran los rodetes, se mejora el diseño de los ventiladores, ya con funciones cada día más avanzadas. Esto es un poco el motor EC aislado, en el cual ya, como veis, el motor lo que hace es se mete dentro de un cajón y la ventilación del motor no es con el propio flujo, sino es con un flujo de aire exterior que utiliza el propio ventilador. Entonces lo que consigues es, si estás trabajando a temperaturas muy altas o con aire muy contaminado, que no influya en el motor para que se pueda trabajar. Y es el híbrido, al final es lo mismo, es un motor EC, lo que pasa que, como habéis visto antes, son ventiladores que van sin caracola, se le pone una caracola con un diseño muy especial y es un motor EC pero con caracola. Consigue unos rendimientos bastante buenos y presiones muy elevadas. Una cosa, he puesto esta foto pues, simplemente para comentar un pequeño detalle. Siempre hay que mantener una distancia mínima, tanto en la entrada del ventilador como en la salida del ventilador, para que funcionen correctamente los ventiladores. Si no mantenemos esas distancias, porque al final siempre todo el mundo nos aprieta para que intentar hacerlo lo más pequeños posibles los equipos, porque tienen que caber donde tienen que caber, estamos disminuyendo el rendimiento y no van a funcionar correctamente. Tenemos que dejar que el flujo se, digamos, se expanda y pueda expansionarse y trabajar en todo el área. Y la entrada igual, hay que mantener una distancia mínima en el oído para que pueda funcionar directamente. Hay una norma que es la 13053, que también establece para las compuertas unas distancias mínimas para que puedan trabajar. El aire, no podemos poner una compuerta en cualquier lado. A la entrada de un climatizador tenemos que dejar un espacio para que el aire se expanda adecuadamente. Bueno, los ventiladores con estas nuevas tecnologías, es una de las medidas. El cambio de un ventilador antiguo por uno nuevo con esta tecnología es una de las formas que más impacto tiene en el ahorro energético en los sistemas de ventilación. Sustituir un tipo de ventilador nos permite cambiar la estrategia de control y orientarlo a una demanda de control de caudal. Ya incorporar, sobre todo, además, tecnologías de calidad de aire para poder adaptar incluso costes. Nosotros dentro de poco vamos a tener una herramienta, pero veis que los periodos de amortización son bastante bajos de lo que es un cambio de un ventilador antiguo a uno nuevo, porque ya por los rendimientos que tienes empiezas a disminuir consumo eléctrico, incluso te permite ya poder adaptar la demanda de ventilación en función del número de usuarios. Una cosa muy importante también es el etiquetado energético de las unidades de tratamiento de aire. Ahora ya, hace ya muchos años, solo había un etiquetado invierno, ahora ya hay etiquetado invierno y verano. Cada vez nos tienen más en cuenta en Eurovera, los países del sur, y digamos, nos favorecen un poquitín que podamos calificar las unidades ya en modo verano. Entonces, es muy importante. Euroven está sacando un documento que todavía no es oficial y está a punto de salir, en el cual está haciendo un comparativo para ver un poco, en función del etiquetado, cuánto dinero me cuesta un equipo u otro. Entonces, por ejemplo, para Madrid, han hecho un par de ejemplos. Un ejemplo de oficinas que trabajan de lunes a viernes de 7 a 6 de la tarde y un caudal de unos 10.000 metros cúbicos hora con un climatizador con rotativos y baterías. Veis que un poco la diferencia en costes, ahí veis un poco los parámetros en los que se han basado ellos, entre un climatizador tipo A o A+, con respecto a un B o un C. Solo deciros que el mínimo que prácticamente se recomienda es un tipo B. Y vamos hacia ahora mismo está la directiva de eficiencia, la PVD, la directiva de eficiencia en edificios, nos va a obligar a ir a climatizadores tipo A o A+, porque se tiende a reducir los consumos de los equipos al mínimo y a ser lo más eficientes posibles. Entonces, un poco. Y otro ejemplo más también es para un restaurante en Madrid, también con un horario de lunes a domingo, de 6 a 12 de la noche, con unas 240 metros cuadrados y 140 plazas, de unos 5.000 metros cúbicos aproximadamente. Claro, estos ratios de ventilación los han calculado ellos, pero simplemente veis un poco la diferencia en costes de año
un tipo A, B o un C, que prácticamente se duplican por año en algunos casos. Luego la bomba de calor cada día va a tener un mayor efecto en el tema de la descarbonización. Ya lo está teniendo y va a seguir teniendo un efecto dentro de las unidades de tratamiento de aire. O nosotros las opciones que tenemos es ponerla con un condensador externo, integrarla dentro de la unidad de tratamiento de aire con un sistema de recuperación pasiva, aprovechando la recuperación termodinámica, o ponerla con un sistema externo que al final meta refrigerante dentro de la unidad de tratamiento de aire. Como ya sabéis, está en vigor la F-gas y nos va a ir obligando a ir una reducción de bastantes refrigerantes, y el futuro todavía es un poquitín incierto. Entonces, la última opción, la de ir a una bomba de calor monobloc con un refrigerante totalmente ecológico de muy, muy bajo PCA, y trabajar con agua dentro del climatizador, es ahora una opción muy interesante para cumplir con estos requisitos y adaptarnos un poco a lo que nos viene encima. Bueno, el reglamento de ecodiseño, yo voy un poco deprisa porque veo que vamos justillos de tiempo y hay bastante tema. Ecodiseño es una norma que al final entró en vigor en su momento y nos obligaba, tiene en cuenta todo el ciclo de vida de la unidad de tratamiento de aire. El ciclo de vida al final tiene en cuenta desde la fabricación hasta el reciclado de los equipos. Y la utilización del equipo es uno de los parámetros que más, digamos, más influencia tiene, aunque el reciclado dentro de poco va a ser muy, muy importante. La directiva de ecodiseño, al final, en principio, cuando se publicó en el 2009, era la 2009, la 125-2009, que solo tenía en cuenta a los productos consumidores de energía. Esto ha sido sustituido ahora mismo por la SPR, que ahora va a tener en cuenta no solo los productos que consumen energía, sino todo tipo de productos, exceptuando, por ejemplo, productos de alimentación, farmacéuticos y todo esto. Entonces, en el sector de HVAC, digamos que vamos a tardar un par de años hasta que entre en vigor, no sabemos todavía la influencia que va a tener, pero ecodiseño, digamos, va a ser obligatorio prácticamente para casi todo. En su momento era para los equipos que consumían energía, que los dividía en lotes, un poco por tipo de producto, y les ponía unos serie de requisitos. Comentaros que una directiva de la Unión Europea, como la de edificios, que se ha publicado en junio del año pasado, hay que transponerla a cada país. Un país lo puede transponer o no. No es de obligatorio cumplimiento hasta que no se transpone. O no se transpone la parte que es obligatoria. Pero un reglamento, que es lo que vamos a hacer, es una manera que tiene la Unión Europea de legislar, en el cual, una vez que entra en vigor, se aprueba, es obligatorio para todos los países de la Unión Europea. Y no hace falta transponerlo dentro del país. Entonces, lo que hizo el reglamento, en este caso el de unidades de tratamiento no residenciales, que es 1253/2014, que pues precisamente se aprobó en el 15 de diciembre de 2014 y que entró en dos fases, que ya estamos superadas con bastante tiempo. Veis ahí la de enero del 2018, nos obligó a cumplir estos requisitos. Y esto estamos obligados directamente ya en nuestro reglamento de instalaciones térmicas en muchísimos apartados, por ejemplo, en el de recuperación de energía y otros equipos. Lo que te dice es: se cumplirá lo que dice el reglamento de ecodiseño vigente. Es decir, en el momento que cambia el reglamento de ecodiseño, nosotros automáticamente que entre en vigor estamos obligados oficialmente ya a cumplir. Entonces, ahí está el problema. Un proyecto que tú ejecutas ahora mismo, o que ha salido proyectado ahora mismo, si va a cambiar el reglamento de ecodiseño y a nosotros como fabricantes nos obligan a ponerlo en el mercado cumpliendo con los cambios, al final saldrá con otros cambios. Y esto va a tener, sobre todo, como vais a ver, unos sobrecostes que alguien tiene que asumir, en este caso. Y es lo de siempre, al final. Eh, ¿Quién lo ha hecho bien? El proyecto se ha hecho bien, correctamente en su momento, con lo que estaba en vigor. En su momento cambia, y hay que adaptarlo a estos. Este era obligatorio en la Unión Europea y sobre todo para unidades que trabajan con más de un 10% de aire exterior. Había aplicaciones que no estaban obligados, y distinguía rápidamente entre lo que era un ventilador, que tiene su propio reglamento de ecodiseño. Los ventiladores, el reglamento de ecodiseño de ventiladores se ha aprobado ahora mismo hace 2 meses directamente. Ya los ventiladores de palas hacia atrás, por ejemplo, los han eliminado del reglamento de ecodiseño, pero ese ventilador, que tiene su propio reglamento de ecodiseño, si lo metemos dentro de una envolvente, ya tiene que cumplir una serie de requisitos, y si hay un tratamiento de aire, tiene que cumplir otros requisitos, que es el que nos estamos obligando.
Digamos que el ecodiseño lo que distingue es un poco entre, porque además te obliga a requisitos totalmente diferentes, si es ventilación mecánica o si es ventilación industrial. Y el ratio donde pone es precisamente en los 1000 metros cúbicos. Por encima de 1000 metros cúbicos, el reglamento de ecodiseño no residencial, y por debajo de 250 residencial. Y entre 250 y 1000, un poco lo que se considere. Podemos tener un equipo de unos 200, 300 que cumpla el reglamento de ecodiseño residencial y estará certificado de esa manera. Y ahí, si os fijáis, el cambio que hubo del RITE, anteriormente ahora obligaban a recuperar energía justo por debajo, cuando expulsamos aire al exterior por encima de unos 28, que es justo 1008 metros cúbicos hora. El valor ese se estableció precisamente por eso, porque en el reglamento de ecodiseño, en unidades, como vamos a ver ahora, que vengan montadas con un ventilador de impulsión y retorno en la misma unidad, sí nos obligaba a montar un recuperador de energía. Entonces, el cambio fue ahí. Esto es un poco un resumen. No lo vamos a comentar, vamos por encima de lo que nos obligaban. Muchos ya lo conocéis, sobre todo los obligados a poner recuperación, cumplir con unos requisitos mínimos, conseguir unos valores de SFP, unos consumos mínimos y una serie de parámetros. Ahí tenéis un poco la fórmula de la recuperación, que es un térmica que se pedía, una recuperación en seco, si igual exactamente lo que decía la norma, la N308, que es con la que se ensayan los recuperadores. Entonces nos obligaba en un principio a unos valores y después nos subió 5 puntos más a partir de 2018, como estamos trabajando. Este ensayo lo hacen con un diferencial siempre de 20 grados entre sala interior y en condiciones de ambiente seco. Y a los ventiladores igual. Nos obligaban a unos valores mínimos de rendimiento que estaban establecidos. Bueno, el reglamento de ecodiseño lo que hacía es decir, oye, aparte los valores de recuperación, ensayados bajo unas condiciones estándar, lo que nos pedía también es ensayar no pasarlos de consumo en los ventiladores. ¿Cómo lo hacía eso? Pues si yo pongo una unidad con muchísimas baterías, elementos o una red de conductos muy elevada, pues estoy penalizando al ventilador. Entonces él lo que hacía es aislaba lo que era la parte de ventilación, solo los filtros y los ventiladores y el recuperador, y lo ensayaba con filtros limpios y ventiladores. Y con una fórmula al final que es un poco compleja, lo que hacía era se estimaba estos valores. Si nosotros nos daba bonus de rendimiento y eficiencia, es decir, si nosotros, por ejemplo, íbamos con un recuperador que tenía un poquitín más eficiencia de lo mínimo que nos pedían, luego nos permitía a lo mejor ir a unos ventiladores menos eficientes, o si íbamos con los filtros mínimos que nos monta la norma, pues era suficiente, o pero si íbamos unos más superiores, pues nos bonificaba. Entonces esto se calculaba y tenías que estar dentro de esos valores mínimos. Es decir, no puedes consumir más electricidad de unos valores determinados que me marco interiormente dentro de los equipos. Y esto se pide también para las unidades de ventilación y lo podéis ver en las fichas de los equipos. Esto es muy interesante para poder comparar equipos. Cuando podéis comparar equipos, al final siempre veis el objetivo y el que está dando el equipo. Pero así, de esa manera, os aseguráis que estéis comparando uno y otro porque están ensayados bajo la misma norma, las mismas condiciones de temperatura exterior e interior. Y lo mismo que el SFP interno, también está calculado con esas condiciones. Entonces, podéis hacer una comparación. Los cambios que va a haber en la norma, que todavía es borrador, esto es un poquitín. Sobre todo lo que va a distinguir es, ellos consideran que en las unidades de tratamiento de aire siempre se conoce el lugar donde se van a montar, pero a veces no es así. Entonces, lo que ha hecho es distinguir entre unidades de tratamiento de aire donde no se conoce el sitio donde se van a montar y unidades de tratamiento de aire donde se van a conocer. En las unidades de tratamiento de aire donde no se conoce el sitio que se va a montar, prácticamente los rendimientos son muy parecidos. La ventaja un poco es que tiene en cuenta la recuperación, digamos, latente de los recuperadores. Cada día nos tienen un poquitín más en cuenta para los países del sur y tienen en cuenta lo que pide es una recuperación mínima en total de un 75% y nos da unos bonus de eficiencia. Y en los sitios que se conoce, el sitio donde se va a montar, ahí ya la fórmula va a depender un poco del lugar donde se monte. Va a haber como tres franjas horarias, para lugares de menos de 14 grados, que se va a pedir los rendimientos que se están pidiendo hasta ahora, porque se consideran climas muy fríos. Otro entre menos 14 y 2,5, donde son climas que va a depender un poco de las condiciones exteriores, el rendimiento mínimo que nos va a pedir, pero siempre, como veis, con una base un poquitín más baja,
de un 66,4, cuando ahora mismo, por ejemplo, nos estaban pidiendo un 73%. Y para climas muy benignos o con temperaturas muy favorables, porque por encima de 2,5 grados, el rendimiento va a ser más bajo. Pero, por otro lado, lo vamos a ver más adelante, nos van a pedir para estos tipos de clima unos ventiladores más eficientes. Es decir, para una zona climática donde no es tan favorable a lo mejor montar un recuperador, nos van a decir, oye, muy bien, yo te dejo montar un sistema que recuperes menos energía térmica, porque a lo mejor no hay tanta diferencia de flujos entre el aire exterior e interior, pero por otro lado, tú me lo bonificas con un ventilador más eficiente. También tiene en cuenta la recuperación, si es batería, se nos va a pedir un 5% menos, y si es con recuperación de humedad, que lo vamos a ver un poco adelante en el siguiente apartado, hay que dar un 2% más de eficacia global. Aquí tenéis un poco, también un poco los SFP, que es el valor que hemos comentado anteriormente, cómo va bajando según vamos yendo a climas más favorables. Entonces, al final, un poco por ahí va la norma, todavía se está proponiendo, y aquí he supuesto un ejemplo para que veáis un poco una unidad de tratamiento de aire que cumple exactamente lo mínimo que dice la RP 2018 y una unidad, digamos, mejorada, bastante más mejorada, con un SFB mucho más bajo, con un recuperador más eficiente, se empiezan a notar los ahorros, en este caso, con una simulación. Bueno, sistemas de recuperación de energía no vamos a ver todos, hay bastantes, solo los más habituales son los sistemas aire-aire y vamos a centrarnos en los recuperadores de placas, en principio que los hay de tipos flujo cruzado, en el cual hay un intercambio, como veis, perpendicular de los dos flujos, el de retorno y el de impulsión, y recuperas, y los de contraflujo. Contraflujo, al final, como veis, un poquitín, el camino del aire es un poco diferente, no entra totalmente en esa dirección, sino que sigue un giro y un poquitín un detalle para que veáis un poco, ahí hay un gráfico de velocidades dentro del recuperador. Realmente donde se produce en un recuperador de contraflujo, que son los que os encontráis habitualmente en los recuperadores domésticos o pequeños, van a montar con este tipo de recuperador. El intercambio se produce en la sección plana. Lo que hay que intentar es que es donde vas menos velocidad hay dentro del recuperador y es donde se produce prácticamente el 70% de la recuperación térmica del recuperador. Lo que hay que intentar es que, digamos, esas esquinas, que el aire rápidamente entre en la sección horizontal de una manera muy rápida posible porque, como veis, al principio la velocidad es muy elevada en ese punto y luego se disminuye. Entonces, claro, intentamos recortar al mínimo los recuperadores, pero la eficiencia la estamos teniendo en la parte central de este tipo de equipos. Y dentro de estos recuperadores, hay normalmente lo que recuperan, lo vamos a ver antes, es sensible. También se recupera un poquitín de latente en verano, y digo, perdón, en invierno, si la temperatura de retorno baja del punto de condensación en un momento dado, pero digamos una recuperación térmica que depende del sitio donde lo tengamos instalado. La recuperación que hemos visto anteriormente según la norma, y un factor que estamos dando es el factor como veis, del coeficiente de rendimiento, que es para un poco, para que más o menos es como el COP de las bombas de calor, que es la cantidad de energía térmica que recupero dividido entre el consumo eléctrico que me supone a mí recuperar esa energía. En este tipo de recuperador, ¿quién es el que me está consumiendo esa energía? Los ventiladores. Solo me está dando la parte de los ventiladores, la parte, digamos, de energía eléctrica que le supone pasar el aire por ese recuperador, esa pérdida de carga, se la estoy metiendo en esa fórmula y estoy sacando ese valor de, lo tengo en cuenta, lo veis, con esa fórmula y saco la eficiencia energética del recuperador. Entonces, con esto es un parámetro muy importante para, digamos, tener en cuenta los recuperadores, porque para mí no, el factor de recuperación puede ser muy interesante, pero ¿a base de qué? De penalizar el consumo de los ventiladores. Esto lo tengo que tener en cuenta y eso lo tiene en cuenta la fórmula y lo que establece la EN 13053 son una serie de clases de los recuperadores en función de estos rendimientos. Los de mejor clase serían el H1, en el cual este valor está por encima del 71%. Nosotros en las fichas siempre incluimos esta información y lo veis en la parte de abajo. Solo un comentario, hay compañeros del sector que consideran, dicen al final,
preguntan por qué la recuperación de energía no es una energía renovable. Bueno, la Unión Europea al final sobre todo lo considera por de dónde estamos sacando el foco de energía, que es en este caso del ambiente interno de los locales, pero fijaros en el coeficiente de rendimiento, que es el E que hemos visto. Anteriormente estamos hablando de un valor de 20. Este valor normalmente los recuperados de todo tipo varía entre 12,5 y 25. Y solo para daros una idea, una bomba de calor más o menos está entre 3 y 6 o incluso 7 de COP, estamos hablando. Entonces, no es lo mismo, pero hay gente que ya propone considerar a los recuperadores de aire como una energía renovable. Un detalle a la hora de calcular los proyectos y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo, es los datos. Normalmente siempre consideramos unas temperaturas de retorno de local para calcular los recuperadores determinadas de un 45 o un 50% y nos dan una temperatura de impulsión del recuperador. Si las condiciones de humedad dentro de la sala no son esas, que las que venían en el proyecto, esto puede estar influyendo importantemente en la temperatura de impulsión del recuperador. Y esto se produce porque normalmente hay una transferencia, una cantidad de calor latente que se transfiere y no conseguimos las temperaturas de impulsión. Si las baterías a posteriori que están calculadas al recuperador están muy justas, igual no conseguimos llegar a las condiciones de confort. Y no es un problema de la batería, es un problema de que la humedad relativa del local no está llegando a las condiciones que estamos estipulando en el proyecto. Entonces, por eso es muy interesante poner las sondas de habitualmente a la salida del recuperador para ver cómo está trabajando el recuperador y poder medir la energía recuperada, que va a ser una obligación. Bueno, Passive House Institute es una compañía privada que se establece en Alemania, que certifica edificios y establece dentro de dos tipos de unidades, por debajo de 600 y más de 600. Nos vamos a centrar un poco en las no residenciales de más de 600 metros cúbicos hora y lo que pide son unos caudales que ellos ensayan para que no se superen unos consumos de electricidad determinados, mínimos, con los cuales lo ensaya. Aquí tenéis un poco la fórmula, que sobre todo lo que piden en el recuperador es una recuperación térmica mínima, unos consumos por debajo de unos valores determinados y conseguir una temperatura de impulsión siempre que estamos teniendo de 16 grados, siempre que la temperatura esté por encima de unos valores determinados. Estos valores nosotros sí lo estamos indicando en los recuperadores y se puede ver. Y es a donde un poco tiende el mercado para cumplir los requisitos. Bueno, aquí os he puesto una foto porque es muy habitual pensar en ventilación residencial con recuperadores individuales, pero ya hay instalaciones en las que se está poniendo recuperadores centralizados para poder hacer una instalación. Luego en recuperadores también rotativos, o hay varios tipos. Los más habituales son condensación, entálpicos y desorción. Los de condensación, os he traído aquí una muestra, una pequeña, luego lo podéis ver, es una rueda, al final con láminas, como veis, normalmente suele ser de aluminio, o unas láminas fijas y otras redondeadas. Lo que hacen es un tambor que está girando constantemente y está recuperando el aire del retorno, lo está transfiriendo al aire exterior. A diferencia de los recuperados de placas, aquí ya hay una transferencia de masa entre los flujos, con lo cual normalmente en aplicaciones higiénicas no se suele usar. Y los de condensación prácticamente es con este tratamiento de aluminio, que al final lo que recuperan es sensible prácticamente y latente también en modo invierno cuando se produce la condensación. Los entálpicos ya sí son capaces de recuperar latente y sensible, ya se les da un tratamiento parcial hidrofólico y es con un material solvente que normalmente suele ser zeolitas o sílica gel para poder absorber esa humedad y transferirla al aire exterior. Entonces ya estamos, digamos, ganando porque estamos aportando humedad al aire exterior. Secamos y metemos humedad en invierno. Y los de sorción, al final es un tratamiento total de la superficie y son capaces de recuperar muchísimo más calor latente que los de entálpicos en este caso. Aquí tenéis un poco, sobre todo, la importancia que tiene el poder poner un variador de frecuencia para regular las revoluciones del recuperador y ajustar un poco a lo que pide. Un parámetro que va a cambiar en la norma y que nos va a pedir mucho es la cantidad como hemos comentado, en este tipo de recuperadores siempre hay una fuga a través de la masa y las superficies interiores
Entonces hay una serie de parámetros que es el EATR y el OACF, que vamos a ver un poquitín aquí lo que veis. Simplemente para resumiros, el EATR es parte del aire de retorno que debido a las juntas o al material es transferido directamente al aire de impulsión al girar la rueda, y el OACF es parte del aire exterior que no llega a ser aportado a impulsión y retorna directamente hacia el exterior. Esto puede ser también por juntas o por montar sectores de purga dentro del climatizador. Entonces lo que se intenta es reducir estos parámetros porque si en teoría estamos intentando mantener calidad de aire dentro de los equipos y estamos retornando parte del aire, lo que estamos haciendo es no aportando esa cantidad de aire exterior que en teoría supuestamente está aspirando el aire de ventilador, perdón, el aire exterior. Y lo mismo, el aire de exterior, que al final es retornado y expulsado directamente al exterior, nos lo está penalizando porque vamos a tener que aportar más energía a los ventiladores para llegar a esos rendimientos. Entonces, hay una serie de clases y lo que nos están limitando ahora mismo es el clase 2, digamos, un 5%. Un 5% es el valor de ATR, de aire de retorno, que se puede, digamos, traspasar digamos, al aire exterior. Y esto se puede solucionar también con, normalmente casi todos los fabricantes sí llegan a ese 5% en los rotativos, y se puede mejorar incluso con juntas especiales. Por ejemplo, la junta laberíntica puede llegar a un 2% de estas fugas. Sobre todo es muy importante el diseñar los ventiladores, el diseño de la disposición de los ventiladores en el diseño. La primera, como veis, el aire, digamos, los dos ventiladores están tirando del aire dentro del rotativo, y las fugas siempre serían del aire de impulsión, si tenemos el ventilador sobrepresionado, hacia el aire de retorno. O sea que sería una aplicación, un diseño que no sería crítico. El segundo también no sería crítico si tenemos sobrepresionado el lado de impulsión. El tercero igual, también los dos ventiladores, digamos, en el exterior, no en sala, sobrepresionando el recuperador, siempre tenemos una serie de fugas del aire interior, de la impulsión a retorno. Y el más problemático es además que es una aplicación bastante habitual, es el que tenemos los dos ventiladores en sala, en el cual, como veis, normalmente suele ser cuando ponemos una compuerta de recirculación después de la rueda, una parte del aire exterior y otra retornado de sala. Entonces, en esa disposición es bastante crítico porque ahí es donde las fugas aumentan. Entonces, esa disposición, digamos, no con un sector de purga no lo solucionamos. Las fugas son bastante elevadas, entonces hasta ahora mismo no podemos cumplir. Una cosa que se está modificando en el reglamento es eximir este caso de poder cumplir con estos rendimientos, porque si no, no se puede hacer. Y bueno, luego el sistema de baterías de recuperación, al final que es un sistema totalmente estanco, porque al final son dos baterías con un circuito de agua, con un circuito totalmente estanco, y lo que estamos haciendo es, digamos, transferir energía de aire-agua y agua-aire, con lo cual no hay un contacto entre el aire exterior y el aire de expulsión. Los rendimientos son un poquitín bajos, se están poniendo también centrales de hidráulicas para conseguir unos rendimientos bastante elevados. Recordar que nos están pidiendo hasta ahora mismo un 68%, lo cual nos obliga a baterías muy elevadas de rendimiento, y hay que tener en cuenta que, sobre todo en aplicaciones de caudal variable, cuando disminuimos el caudal o el aire, hay que tener una relación entre el caudal de agua y aire para mantener un porcentaje, digamos, de rendimiento. Que lo veis abajo, caudal de agua aproximadamente un tercio del caudal de aire para mantener ese rendimiento. Si variamos el caudal de uno de los dos elementos y no mantenemos estas proporciones, los rendimientos se nos vienen abajo. Y estas centrales hidráulicas lo que hacen es estar midiendo constantemente el caudal y ver, digamos, cuál es la proporción, y ajustar el caudal de la bomba al caudal de aire si tenemos un caudal variable. Aquí tenéis un poco el esquema hidráulico del sistema. Aufluft y Zulauf es impulsión, porque está ahí un poco en alemán con el sistema. Y una cosa muy interesante es que se pueden incorporar intercambiadores de placas a estos grupos hidráulicos, con lo cual podríamos aprovechar energía, digamos, renovable de otros sistemas para aportárselo al aire exterior,
y que fuera totalmente renovable. Bueno, como último sistema de recuperación, aunque hay más, por supuesto, sería el termodinámico, que es incluir la bomba de calor dentro del sistema con el climatizador o con un sistema pasivo incluido dentro del propio equipo. Y bueno, criterios para, porque veo que se nos va el tiempo, criterios para mejorar un poco el rendimiento de los equipos, sobre todo filtración, la calidad de aire. Hay que tener en cuenta un poco los materiales con los que estamos trabajando o verlos. No es lo mismo filtros sintéticos que filtros de fibra. Una cosa que se va a poner en la norma y podéis ver abajo, hay tipos de filtros que lo tienes que cambiar cada 5 veces en un mismo periodo que otros. Al final los filtros, siempre los climatizadores se calculan para una pérdida de carga del filtro media, que ya vienen determinados por las normas, pero no se tiene en cuenta digamos, el periodo en el cual tú tardas en llegar a ese punto de saturación. Y esto es la nueva norma de calificación de los filtros, que también tienen su calificación energética de A a C. Lo mínimo que se está pidiendo es un C ahora mismo. eh, Se va a tener en cuenta. Se va a tener en cuenta el tiempo que tardas en llegar a este punto de saturación máxima que tú indicas en el filtro. Porque si no, al final nos vamos a guiar simplemente por el filtro que menos pérdida de carga inicial tiene, sin tener en cuenta nada más. Entonces, los filtros de fibra de vidrio son mucho más eficaces en ese sentido. Hay otras soluciones como ultravioletas y otras aplicaciones. Aquí tenéis un poco los tipos de filtros habituales, filtros planos, que tienen una superficie determinada, filtros de bolsas, que ya tienen muchísima más superficie, son mucho más eficaces porque tienen más superficie, retienen más energía, y los filtros rígidos, que aún tienen muchísima más superficie de retención de polvos. Comentaros que sobre todo los filtros se suelen poner presustatos para ver cuándo se saturan, pero nosotros estamos un poco con la tendencia de montar sensores de presión para poder informar al control, digamos, un poco cuando ya hay un punto en el cual es más interesante cambiar el filtro que mantenerlo ahí directamente, porque el consumo de energía eléctrica se te va a disparar y no va a ser tan rentable. Eso con el sensor de presión sí puedes dar información, y más ahora con las tecnologías que hay, que incluso lo vamos a ver ahora, se crean gemelos digitales que pueden incluso ya decirnos exactamente que, oye, he hecho una información y te interesa cambiar el filtro, porque te vas a ahorrar tanta energía incluso en tanto tiempo. Por supuesto que hay muchísimas soluciones adicionales de filtración, fotocatálisis, ionización, que tienen incluso menos pérdida de carga que lo que sería. Toda la tecnología toda la implementación de calidad de aire viene un poco de la mano también con las nuevas tecnologías que se han ido desarrollando de ventiladores, que nos permiten ajustar los ventiladores, los últimos, los EC, con una señal 0,10 voltios. Muy importante también, no lo he dicho, pero los ventiladores para la hora de diseño siempre hay que diseñarlos con un cierta holgura, un margen de eso. Sería bueno ver las curvas para ver un poco si se nos saturan los filtros o no. Nos queda cierta holgura para poder trabajar con ellos. Hay que ir con un punto, por lo menos un 8 voltios estaría bien, por ejemplo, para diseñarlo, nos dejaría un 20% de holgura, pero hay que ver un poco esos 2 voltios, cuánta presión, qué presión significa dentro de la curva y cuántos filtros tengo montados para ver si se saturan. Como hemos comentado, para aplicaciones higiénicas, incluso la norma UNE 100 te dice que los estudies a filtro sucio para tener en cuenta ya estos factores de combinación. Entonces, montar sensores de CO2, calidad de aire con estos sistemas es fundamental. Y lo que es fundamental, sobre todo, es medir y tener en cuenta los parámetros. Ahí tenéis un poco un ejemplo de cómo se mide en un ventilador EC, que es metiendo el tubing directamente en el propio ventilador y con la cámara de presión. Esto se mete en una fórmula en función del tipo de ventilador y nos da ya el caudal preciso que está trabajando. Con eso ya trabajamos el control, vemos si realmente tenemos filtros que se están saturando o hay algún elemento adicional que nos puede informar de que algo no está de una manera correcta. Es lo mismo para presión constante, cuando queremos trabajar, pues lo que hacemos para varias zonas, que en cada zona lleva sus propias sondas de calidad de aire montadas, pues ya lo que establecemos es un sistema de presión constante montado en cada uno de los ventiladores. El control es fundamental. Ahora, dentro de poco, nos va a obligar a los fabricantes a meter todo tipo de componentes, poder medir la recuperación de energía, poder medir la cantidad de energía eléctrica que estamos consumiendo,
establecer el SFP y ahí tenéis sobre todo, ahí cada día hay más funciones que mejoran la calidad de aire, como el arranque automático. Nosotros tenemos el equipo parado y si la sala determina que hay una baja calidad de aire, puede arrancar fuera del horario o una ventilación pico, compensaciones de las consignas de temperatura o ventilaciones nocturnas. O sea, los controles cada día son más efectivos. Y por supuesto la humedad. Al final, sí, la humedad tampoco hay que hacer maravillas, hay que a llegar a estar dentro de lo que nos establece el RITE, que es un 40, en función del tipo de aplicación, estando dentro de esos ratios estamos cumpliendo. Ahí tenéis un ejemplo de los más habituales: vapor, panel y alta presión. Para un ejemplo dado, en función de los colores verdes, rojos y amarillos, determinan un poco cuál es la solución óptima en función del criterio. Falta de espacio, falta de potencia eléctrica, falta de agua o falta de calefacción. Es que no puedes meter un poquitín, hacer un precalentamiento antes de la aumentación para llegar a ese ratio. Y hay muchas aplicaciones, tanto que no da tiempo. El tener los equipos ya digitalizados nos va a permitir hacer simulaciones energéticas y, como he comentado, la del futuro es hacer gemelos digitales y ver un poco, estudiar un poco los consumos que nos está dando información en el control y compararlos con el sistema convencional y ver cómo podemos mejorarlo. Nos va a informar, decir, oye, cuidado, este filtro o tienes que cambiar esta consigna, un poco por ahí lo va. Nosotros sí lo tenemos ya en Revit. Por ahora nos tenemos que conformar con escadas, información y sacarlo. Pero claro, alguien los tiene que estudiar. Alguien tiene que estar constantemente analizando toda esa información que está dando el sistema. Entonces, es un poco lo que van a hacer los sistemas. Y bueno, justo me he pasado 4 minutos. Bueno, ahí tenéis un poco el contacto, aunque ya, como he comentado, la presentación va a estar disponible. No sé si hay alguna pregunta en la sala o online. Creo que online sí veo un segundín. Veo que sí, sí, por supuesto. Todos los que estáis online vais a tener la presentación, lo he comentado al principio. De todas formas, la sesión se está grabando y mañana yo creo que está ya disponible para todos los colegiados. Bueno, pues parece que no hay muchas preguntas. En la sala tampoco, creo que no. Bueno, esto es que me he explicado muy bien o muy mal. Una de las dos. Espero que sea la primera. Nada, un placer a todos y nada, como yo soy colegiado también desde hace muchísimos años, pues siempre que vengo aquí es nada, es como estar entre todos. Mar, Escribano, muchas gracias. Pues a ti también, Mar. Y nada, espero que os haya gustado. A lo mejor ha sido un poco tedioso. Ahí la verdad que da muchos temas y podría ser más interesante a lo mejor ampliar otra jornada, pero vamos, no he querido hacerlo mucho pesado. Bueno, muchas gracias a todos.